Me acompaña Carlos Landero, es miembro del equipo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Don Carlos, bienvenido a Next Noticias. Bueno, tenemos problemas con el audio de don Carlos porque queremos saber, uno, cómo va a ser ese proceso de reapertura. Dos, bueno, en una industria tan golpeada como la industria de la construcción, va a haber topes de trabajadores, van a haber cantidad máxima de personas trabajando. ¿Y cómo se puede hacer eso, por ejemplo, en la construcción donde se necesitan varias manos trabajando a muy corta distancia? Don Carlos Landero, ahora sí, bienvenido a Next Noticias. Gracias, buenos días, don Fernando, estimado amigo ingeniero Blandón. Gusto en saludarlo. En nombre del Ministerio de Trabajo le doy las gracias pues, por la oportunidad que nos Hay problemas con el internet. Efectivamente, a raíz de la reapertura, y en base a su pregunta, lo que dictan las normas y lo que nosotros hemos venido exigiéndole al sector empresarial, sobre todo en el área de la construcción, es que la reapertura tiene que ser de forma gradual. De hecho, ya hemos tenido algunas experiencias de reapertura en los proyectos de construcción de carácter público, que fueron anunciados hace aproximadamente un mes y semanas, y los cuales están laborando gradualmente, fundamentalmente en las áreas apartadas, con personal que es cercano a esas áreas, en las provincias, sobre todo de Los Santos, Herrera y Coclé. Se han dado algunas autorizaciones para proyectos privados que también están siguiendo los mismos lineamientos. Lo primero que se debe hacer es tener constituidos los comités de higiene y seguridad que protejan la vida de los trabajadores y la vida de los empleadores. De tal forma que lo que nosotros buscamos al final es que la reapertura gradual de la economía y efectivamente en el sector de la construcción se vaya haciendo paulatinamente. Hasta este momento, en el sector de la construcción, nosotros tenemos aproximadamente 239 proyectos que han sido autorizados en su reapertura. Sí. Y de esos 239 proyectos que tienen un aproximado de base, de planilla, de unos 14,000 empleados, solamente han iniciado las tareas de gradualidad para poder arrancar con protección, 3,100 empleados. O sea que los trabajadores están ingresando a los centros de trabajo llamados por los empleadores en una proporción de acuerdo a la necesidad, que debe ser gradual. Y efectivamente, tal como comentaban ustedes, esa gradualidad tiene que ir amarrada de las condiciones sanitarias que se dan en las diferentes regiones. Hemos visto que en el día de ayer el gobierno nacional ha dado las noticias pues, de la reapertura con fecha ya marcada de los diferentes sectores económicos, incluyendo el de la construcción, y nosotros estaremos pendientes de ir revisando los protocolos que están ingresados en la página de Panamá Digital, a fin de comprobar y verificar con el MINSA, con el Ministerio de Comercio y con la Caja de Seguro Social, todas las empresas que están adecuando sus condiciones sanitarias de acuerdo a los protocolos que dicta la resolución 405 para poder tener una abertura o iniciar labores de manera segura. Vamos a usar de modelo estos 200 y algo de proyectos con estos 14,000 trabajadores. En esa gradualidad, ¿en qué momento volveremos al 100% de los trabajadores si llegan a estarlo, calculan ustedes? Bueno, mire, a pesar de que se ha dado una fecha tope, sí, nosotros somos bien conservadores y tal como lo está anunciando el ingeniero Blandón, hay que tener mucho cuidado y no pensar que porque se da una oportunidad de flexibilización para reactivar la economía, fundamentalmente es que se acabó la pandemia. La pandemia está en su máxima expresión y la contaminación está a la vuelta de la esquina en todos los lugares. Por tal motivo, la población, los trabajadores y los empleadores tienen que seguir guardando las medidas de seguridad. De hecho, el gobierno nacional ha sido cauto y ha dictado normas que se extienden hasta el 31 de diciembre. Entonces nosotros consideramos que a medida que va avanzando el tiempo, de acuerdo a las necesidades también de la industria de la construcción, la gradualidad va a ir aumentando. Sí. Quizás si mantenemos los estándares de disminución de los índices de contagio y se dan las condiciones de atención a los protocolos de sanidad y de seguridad y salud en el trabajo, pudiéramos estar hablando que de aquí a 2 meses pudiéramos subir quizás de este más o menos 30% que han tenido las empresas de estar llamando a un 50%.
La reactivación de la economía se va a hacer de manera gradual, pausada, pero debe hacerse con mucha responsabilidad, con mucha disciplina y tener mucho cuidado con la aplicación de las normas de bioseguridad. No consideramos que las normas de bioseguridad o las normas establecidas constituyen ni un escollo, ni constituyen un muro, ni constituyen un elemento que impide la reapertura. La resolución 198 que dictó el Ministerio de Trabajo el 10 de julio de este año expresa claramente que las empresas pueden abrir una vez se le dé la autorización. La pregunta... Tienen una semana para organizarse comité y otra semana para poder subsanar cualquier cosa en el mismo. A ver, va a ser un modelo parecido el 7 de septiembre con el resto de proyectos que abren ese día. Es decir, que abrirían más o menos también con una proporción de 30% de empleados para ir increciendo, o usted cree que hay proyectos donde sí pueden abrir pues con un porcentaje mayor. De hecho, habrá proyectos y existen proyectos que están abriendo con un porcentaje mayor y que inclusive ya nosotros hemos hecho las verificaciones sanitarias con el MINSA, porque son proyectos que están en áreas apartadas, que no tienen el mayor elemento de tener un vínculo de contagio comunitario en relación de la comunidad, estoy hablando, pero sin embargo el proyecto es grande y hay proyectos que por lo menos han llamado el 80%, 85% de su masa trabajadora a laborar. Por ejemplo, el puente sobre el río Changuinola, que se construyó y que se inició, fue uno de los primeros que se autorizó. Está trabajando 100% con sus trabajadores. ¿Qué debe pasar también en Panamá Pacífico y en Zona Libre de Colón? ¿Va a haber también esa gradualidad con un 30, 40% de trabajadores? ¿O ahí sí va a entrar la masa importante ya que trabajan hacia afuera? No, mire, igualmente las empresas se está solicitando con la nueva norma de protección de los empleos y con las normas anteriores que las empresas deben aplicar diferentes tipos de control de riesgos, ya sea administrativos, organizacionales, de ingeniería, etcétera. Y uno de los controles que se debe aplicar es de mantener el distanciamiento físico a través del teletrabajo. Las personas que puedan hacer teletrabajo deben mantenerse en su casa haciendo teletrabajo. Y el personal que debe asistir a la planta o al área de trabajo de las empresas tiene que hacerlo también gradualmente, y no solo gradualmente, sino que se pudieran adecuar medidas administrativas como variación de los horarios, una de las cosas que estamos solicitando, y que las personas que están en riesgo, entonces se les dé otro tipo de medida, de tal forma que nosotros consideramos y entendemos que también se va a dar la gradualidad dentro de las empresas, tanto de Zona Libre como de Panamá Pacífico. Don José Blandón con nosotros, don Carlos. Buenos días, Carlos. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Oiga, ustedes que sin duda alguna tienen mayor conocimiento que nosotros del manejo laboral, le quiero hacer un par de preguntas y darle una sugerencia. En el tiempo que usted nos está dando de reapertura, que usted dice que en 2 meses tendremos el 50% de los trabajadores, mi primera pregunta es, ¿cuántos trabajadores estamos incorporando y cuántos se deben de incorporar con esta proyección que usted tiene? 2, la reactivación del sector construcción tiene que ser hecha también respetando que en el sector construcción hay grandes empresas, pequeñas y medianas empresas. Claro. Que todas no se le puede aplicar el mismo criterio de medidas de seguridad sanitaria porque no tienen la capacidad de hacerlo. Y segundo, y tercero, es que entre más rápido sea esto, al incorporar yo mano de obra a una actividad formal, elimino la actividad informal a la que no tengo ningún tipo de control. De manera que la razón de velocidad que yo necesito para activar la construcción debe tener la premisa de que bajo trabajo controlado tengo mejor control sanitario de los hombres y mujeres que están trabajando que dejarlo a el pilar a la frecho por ahí, porque eso lo hace sin medidas de seguridad. Y la última es, ustedes han evaluado de que las empresas de construcción, sobre todo de las obras de gobierno, les deben pagar para poder que puedan arrancar, porque casi la mayoría de las empresas lo que tienen ahora mismo es un problema de liquidez porque no le han pagado y los bancos les han cerrado las líneas de crédito. ¿Cómo pueden abrir?
Sí, fíjese, vamos a partir de la premisa tal como dice usted, que hay que hacer un equilibrio, debemos tener un equilibrio entre lo que es la necesidad de la reapertura de la economía y la exigencia de tener salud para la población, condiciones de salud. Entonces, tomando en cuenta que debe haber un equilibrio, nos vamos entonces a la industria de la construcción y le puedo indicar en números tajantes así. En la plataforma virtual, las empresas que han intencionado la reapertura con la constitución de su comité y de su protocolo han registrado un aproximado, registrado en planilla, un aproximado de 480,000 trabajadores. En planilla, o sea, la plataforma te pide que digas cuántos empleados tú tienes en tu planilla formal, no cuántos has activado de los que han estado suspendidos. Sin embargo, en la plataforma de contratos suspendidos, nosotros tenemos aproximadamente 280,000 contratos suspendidos. Pero también durante la última semana, al corte del día 24, nosotros tenemos aproximadamente 45,000 contratos activados. O sea, que una circunstancia de reapertura guarda relación con otra de reactivación de los contratos. Claro. De tal forma que si nos vamos, le estoy hablando del sector formal de la economía, en donde las empresas tienen su planilla debidamente registrada en el Seguro Social. Si nos vamos en el tiempo, nosotros consideramos que, en efecto, si se mantienen la disminución de los índices de contagio, que es lo fundamental, y la población sigue adecuándose y manteniendo las medidas exigidas por los protocolos de seguridad, de distanciamiento, de uso de mascarilla, etcétera, etcétera, de toma de temperatura, nosotros consideramos que la economía y el sector obrero, los trabajadores, irán creciendo poco a poco a fin de que podamos quizás dentro de 2 meses por ahí llegar a la media de esos 480,000 que han registrado las empresas. Estamos ahora mismo en 44,000. Hay que entender también que todas las circunstancias se van a dar en función de la situación sanitaria en cada área del país. Claro. La construcción es uno de los sectores que tienen una gran cantidad de trabajadores, pero no nos vaya a ocurrir, por ejemplo, lo que nos ocurrió en un colegio secundario en el área de Los Santos, que cuando se dio la reapertura o se anunció, el empleador trajo un poco de trabajadores de la ciudad de Panamá y cuando tenían que iniciar formalmente tenía 32 casos positivos de COVID en un área aislada. Pero a la larga, don Carlos, yo creo que si hay una industria que entiende protocolos de bioseguridad, esa es la construcción, porque muchos se están jugando la vida si no lo respetan. En efecto, fíjese, nosotros hemos conversado en varias oportunidades durante todo este tiempo con la Mesa de Salud Ocupacional de Sutra, pero también nos reunimos varias veces con la directiva o la dirigencia de la Secretaría de Seguridad y Salud de la CAPAC. Y entre los tres hemos acordado una serie de puntos que son básicos y elementales para la protección de los trabajadores. No solo eso, mire, la industria de la construcción es la única industria en el país que está enmarcada dentro de un decreto de protección de salud y seguridad en el trabajo, que es el decreto 2, y que obliga a todos los proyectos a tener comités de salud y de seguridad en el trabajo, y que obliga a tener oficiales del Ministerio de Trabajo dentro de los grandes proyectos. Entonces ellos tienen una ventaja en este sentido. Ellos tienen una ventaja que es marcada y que nosotros sabemos que va a ser un valor agregado para este reinicio. ¿Cuándo volveremos, o el resto de trabajadores volverá a la normalidad a recobrar el 100% de salario, así mismo como se decretó el recorte? Bueno, mire, nosotros somos cautos en eso. Nuevamente hemos señalado que existe una gradualidad y que la gradualidad tiene que ser bien cuidada por todos en función de la situación sanitaria. El gobierno nacional ha dictado normas hasta el 31 de diciembre. Ojalá la situación sanitaria se mantenga como está, en disminución, y que el riesgo se disminuya a todos los niveles de los trabajadores para que puedan ir subiendo cada vez más la cantidad de trabajadores a llegar al 100%, pero tenemos amargas experiencias en otros países, amargas experiencias de que por buscar ese 100% o por desnivelar la balanza y el equilibrio que debe existir
entre la integridad y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y la necesidad de reactivar la economía. Sí. Entonces nos hemos tendido hacia la economía y han existido experiencias amargas en otros países que han llevado inclusive a cerrar ciudades enteras. Vemos Santiago de Chile, lo que ocurrió en Bogotá, que se tuvo que sectorizar, Buenos Aires incluso. Entonces esas cosas no las queremos aquí en Panamá. Queremos andar pausadamente, seguramente y con disciplina en el caso de los protocolos. Listo. Don Carlos Landero, director de inspección del Mintradel, gracias por estar con nosotros.